recibir la bendición de Dios. Escuchar la voz de Dios es lo más sano que hay, ¿verdad? Damos oído a veces a otras cosas que no convienen. Cuánto hoy deberíamos con toda atención escuchar la palabra del Señor. Dios nos quiere bendecir en gran manera. Bueno, vamos a continuar con el tema de las bienaventuranzas, lo que se conoce como el Sermón del Monte o como el Sermón de la Montaña, aunque no solamente fueron las bienaventuranzas, sino que una serie de enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dio, que se conoce como el Sermón del Monte, ¿verdad? Vamos a leer el texto donde vamos a estar hoy estudiando. El texto se encuentra en Mateo 5. Hoy vamos a estudiar la bienaventuranza que tiene que ver con bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Ese es el texto que vamos a leer. Entonces, Mateo 5, verso 10, dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, tu palabra va a ser expuesta hoy. Queremos entenderla y queremos llevarla a nuestros corazones para poder vivirla, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable y nos dé entendimiento en tu verdad. Que por favor, Dios, pongamos el corazón atento a lo que tú nos quieres hablar hoy. Y por muy sencilla que sea la enseñanza, Señor, si tiene respaldo y si tu Espíritu está entre nosotros, podemos contar con tu bendición. Abre el corazón de cada uno de los presentes, Señor, y hoy bendícenos enormemente, Señor, con esta bienaventuranza, Señor, y llévanos a entender qué es sufrir por causa de la justicia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces, esa es la bienaventuranza que vamos a estudiar hoy. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos filósofos, muchas personas de gran reconocimiento intelectual, al leer las bienaventuranzas, al darle una leída a todo este sermón del monte del Señor Jesucristo y en las bienaventuranzas, llegamos a una conclusión, que todo lo que dice en la bienaventuranza es como la antítesis, es decir, es como la parte contraria al pensamiento humano. Porque el pensamiento humano nos dice: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que no se dejan y hacen la guerra. No dice bienaventurados los misericordiosos, no, bienaventurado el vivo y el que se aprovecha del otro. Esa es la realidad humana, y al escuchar esta maravilla, este mensaje del cielo, no es lo que el corazón humano quiere. Cuando escuchamos bienaventurados los de limpio corazón, el mundo dice bienaventurados los que tienen malos pensamientos. Pareciera como una locura, pero eso es lo que el mundo elogia. El mundo elogia a la gente que piensa mal. El mundo elogia a la gente que es más soberbia. O me van a decir que no. En esta vida eso es lo que la gente exalta. Había un filósofo, creo que era de origen alemán, que cuando él leyó todas estas cosas dice: todo esto que el Señor Jesucristo dice, esta es la destrucción de la raza humana. Dice, ¿cómo es posible que el ser humano pueda rebajarse a vivir de tal manera? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque obviamente él no comprendía que este mensaje no es nada, no tiene nada que ver con persuadir gloria en esta vida, sino en el reino de los cielos. Bueno, por cierto, terminó muy mal cuando él murió, pues porque no conoció al Señor Jesucristo y no conoció la maravilla de este mensaje. Pero mucha gente cuando lo lee se impacta y llega a ver que solo algo del cielo puede ser como esto. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Persecución. ¿A qué se refiere persecución? Bueno, la palabra persecución ahí podemos entender que significa hostigamiento, agresión, y puede inclusive significar discriminación. Hostigamiento, agresión y discriminación.
Cuando nosotros leemos en la Biblia persecución, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Yo les hago esa pregunta. ¿En qué piensa usted cuando la Biblia dice persecución? Que lo buscan para matarlo, ¿es o no es? Claro, es cierto, tiene que ver persecución con ese tipo. Persecución de ese tipo, pues de que lo persiguen para matarlo. Pero cuando la Biblia habla de persecución, no solamente se refiere a la persecución en donde alguien sigue a otra persona con el objetivo de eliminarla, sino que también tiene que ver con censura, con silenciar o con hacer acabar una idea o extinguir un pensamiento. La iglesia, los cristianos, no solamente sufren persecución porque los quieren matar, sino que también una de las razones por las que somos perseguidos, porque los cristianos son perseguidos, es porque buscan callar el mensaje que predicamos. El mundo busca silenciar, entonces una forma de persecución es recibir censura o la hostilidad contra la que el mundo se levanta. Y a medida que vamos estudiando vamos a ir a ver eso. El texto dice que sufrir persecución por causa de la justicia dicen que es un privilegio. Ahora, no se trata de lo que es justo en nuestra propia percepción, en lo que nosotros creemos, sino sufrir por causa de la justicia. ¿Pero cuál? Lo que es justo delante de Dios, lo que es recto delante de Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, hay gente que sufre humanamente hablando sufre persecución por causas que ni siquiera son justas y lo sufren con todo privilegio. Me van a decir que no. Hay grupos políticos que tienen una ideología mala y están en contienda con otros grupos políticos, hay persecución, pero me van a decir que un comunista de convicción no se siente orgulloso que sea perseguido y buscado por tener una ideología errónea. Mueren por eso. Para ellos es un privilegio sentir que tienen una oposición y que lo buscan. ¿Y cuánta gente no está dispuesta a padecer persecución por causa de lo que no es justo? Sin embargo, también hay personas de lo que podemos decir de que humanamente hablando también padecen por lo que es justo. Y podemos leer sobre muchos personajes que padecieron persecución, que los buscaban no solo para matarlos, sino para censurarlos también, para callar su voz, para callar lo que decían. Desde una perspectiva humana vemos que también la gente pues sufre persecución y lo tiene como un privilegio. Pero esto de que vamos a hablar hoy no es solamente el privilegio del elogio humano, no solo es el privilegio de que hagan un monumento y que digan este hombre se levantó por una causa noble. El privilegio del que habla acá es aquel que tiene que ver con el reino de los cielos. Porque después de eso dice, de ellos es el reino de los cielos. No dice, de ellos es el premio Nobel de la Paz, que creo que son $250,000 y no sé qué otra cosa le dan. No es el premio Nobel de la Paz. ¿Sabes qué es? Es tener entrada, acceso al reino de Dios. Bienaventurados, dice, los que sufren persecución por causa de la justicia. ¿Cuál? La justicia de Dios. No la nuestra, porque nosotros sabemos que nuestras causas siempre están contaminadas y nunca van lo suficientemente justas como para presentarnos delante de un Dios 3 veces santo. Pero aquella justicia perfecta que emana del carácter de Dios, sufrir persecución por esa justicia, dice el Señor, es un gran privilegio. Pero cuando la gente escucha, a ver, Señor, ¿y cuál es el privilegio de sufrir por causa de esa justicia? De ellos es el reino de los cielos. Señor, eso del reino de los cielos no me llama la atención. Si me fuera a decir que me van a dar una medalla, que me van a tomar fotos, que me van a sacar en el periódico y que van a decir, este hombre es el ganador del Nobel de la Paz. Eso sí, Señor, bienaventurado, porque me gané eso. Pero no se trata de eso. Cuando la gente escucha la frase, de ellos es el reino de los cielos. Y yo qué sé qué es eso. La verdad de las cosas que solo Cristo puede darnos un entendimiento de qué es el reino de los cielos en realidad. Claro, el mundo no quiere eso, no quiere sufrir por causa de esa justicia. ¿Saben por qué? Porque los intereses del reino de Dios no son los que le competen a la gente. La gente quiere todo lo que es terrenal, todo lo que es de este mundo. Pero Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Además, Él no vino aquí, ni siquiera vino a traer la paz humana, hablando de esta manera. Había contiendas, había divisiones, habían gobiernos malos. Él no vino a librar a su pueblo de un gobierno malo.
Él vino a librarlo del dominio de la potestad de las tinieblas y trasladarlo al reino de su Hijo amado Cristo. Esa es la gloria de estar en ese reino. Y esa es la gloria que un día los que sufran por causa de esa justicia van a heredar promesas hermosas. La persecución del reino de Dios. ¿Por qué hay persecución en los cristianos? Lamentablemente, nadie pues pudiera decir por qué la gente que hace el bien es perseguida. Pero en el caso de los cristianos, nosotros tenemos que pensar en algo. No es porque nosotros seamos buenos, sino es porque Satanás en primer lugar odia a Jesucristo. Y dice el Señor, si a mí me hicieron lo que quisieron, ¿qué harán a vosotros entonces? El mundo dice, te aborrece porque a mí me ha aborrecido primero. ¿Saben una cosa? Cuando uno se convierte en cristiano, cuando uno está dispuesto a entregarse al Señor Jesucristo, uno está dispuesto también a reconocer que en cualquier momento una persecución es probable. Ciertamente en este país no nos buscan para matarnos todavía, pero hay cristianos en donde están siendo aniquilados por causa de predicar este mensaje. Entonces, la persecución viene por parte del reino de las tinieblas. Tengamos en claro eso. La persecución viene en primer lugar por parte del reino de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque el mundo no quiere la proclamación de la justicia de Dios. ¿Y quién está a cargo de este mundo, de este sistema malo? ¿No es Satanás acaso? ¿No dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno? Y él es injusto y él quiere que no haya justicia. No la justicia de los hombres, sino que no se proclame la justicia del reino de los cielos. Leamos Romanos 1:18 para que veamos que realmente en este mundo la justicia busca cómo ser evadida, busca cómo ser censurada por causa de ese reino de las tinieblas que es la fuente de donde se sufre persecución por causa de la justicia de Dios. Romanos 1:18 dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que hay en este mundo? Impiedad, injusticia, que quieren detener ¿qué? La verdad de Dios. Y eso es una gran injusticia, porque al querer los hombres detener la verdad de Dios, ¿a quién le están haciendo guerra? Al Dios Santo. En primer lugar vemos a quién persiguen. Es a Dios quien persiguen. Pero obviamente nosotros vamos a ser perseguidos por causa de estar del lado de Dios también. La persecución a la que se refiere es por causa de la justicia, no por malas acciones. Un cristiano no puede ser perseguido porque es un delincuente, sino entonces no es cristiano. Eso no es sufrir persecución por causa de la justicia. La justicia que lo persigue es aquella que lo busca para condenarlo. Eso no es así. No es la justicia de Dios esa, porque si es un delincuente, si hizo un delito, si robó o lo que haya hecho y lo agarra la justicia, no me van a decir está sufriendo por causa de la justicia, pero no se van a referir a Mateo 5:10. Se van a referir más bien a Romanos 13, que dice, no en vano lleva la espada la autoridad. ¿Para qué? Para castigar al que hace lo malo. A esa justicia sí, pero esa es retribución que se va a llevar a cabo como consecuencia de quien hace lo malo. La Biblia dice que un cristiano no puede padecer injusticia a causa de ser un malhechor, entonces no puede ser un cristiano. Un cristiano sufre injusticia a causa de la justicia de Dios, pero no por sus malas acciones. Los cristianos sufren injusticia por causa de hacer lo recto, por causa de abrazar el mensaje del Evangelio. Y entonces nosotros tenemos un gran opositor, que es Satanás. Satanás no quiere que la luz de Cristo, la justicia de Dios, se proclame en esta tierra. Por algo dice en Juan 3:20 y en el verso 21. Juan 3:20, verso 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. El que viene a la luz no solamente da a conocer un mensaje, sino que da a conocer que practica también ¿qué?
la justicia, y que las obras que en él se hacen son las obras ¿de quién? De Dios. Entonces, la batalla, esta persecución, es en primer lugar una persecución que viene por parte del reino de las tinieblas. Dice la Escritura que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestad y huestes de las tinieblas. ¿Quiénes nos hacen la guerra? ¿Acaso no es los principados de las tinieblas? ¿Aquellos que aborrecen la luz? Yo les digo una cosa. ¿Por qué los cristianos o el mensaje del Evangelio, por qué la palabra de Dios ha sido perseguida por siempre? Desde que existe la creación, ¿por qué ha sido perseguida? Porque el mundo no quiere esta justicia. Porque desde que entró el pecado, ¿qué es lo que quiere el reino de las tinieblas que domine? La injusticia, la impiedad, la iniquidad. Pero obviamente sabemos que la luz, Cristo, su justicia, prevalece. Y todo aquel que la abraza, todo aquel que viene a la luz, es porque reconoce que ha sido injusto y ya no quiere sufrir más por la injusticia de su pecado, sino ahora dice: Señor, ahora yo me rindo a ti, a la luz Cristo, porque yo quiero abrazar esa luz verdadera. Entonces quiero que nosotros entendamos muy claro que cuando se persigue cristiano, que cuando hay persecución a la palabra de Dios, no es meramente un gobierno, no es meramente un presidente, no es meramente un ejército o un grupo. En primer lugar, detrás de toda esa marcha o detrás de toda esa oposición está ¿quién? Satanás. Él es el que organiza esa persecución a aquellos, oiga bien, a aquellos que sufren por causa de la justicia. Y ya hablamos muy bien, no la justicia terrenal humana, sino la de Dios, la que dice en Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Dios de ti. ¿Y qué es? Hacer justicia. ¿Y dónde está la justicia de Dios? En su palabra. Esa justicia que nos expresa en los 10 mandamientos del Señor y en toda su verdad. Entonces el deber nuestro es hacer la justicia de Dios, exhibir la justicia de Dios, dar a conocer la justicia de Dios y sufrir por causa de ella. Vamos a sufrir porque nosotros vivimos en un mundo opuesto. Como les dije anteriormente, la persecución acá en este país no es como en otros, pero en otros lugares los cristianos tienen que estar hoy escondidos en una cueva, porque si los agarran que se están reuniendo, los meten presos. Porque si se dan cuenta de que están predicando en un parque, los van a echar presos, quizás los matan. A nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Pero como les dije, la persecución no solo se trata de que nos persigan para matarnos. La persecución tiene que ver también con censurarnos, con callarnos y con agredirnos inclusivemente. Entonces, Dios quiere que suframos por causa de la justicia. Es decir, vamos a sufrir por causa de la justicia. Vamos a tener persecución. Pero ¿saben una cosa? Eso es aprobado por Dios. En este mundo existe el hecho de que si vos me haces algo, yo no me dejo. Yo no me dejo. El cristiano no puede adoptar esa filosofía. El cristiano no puede adoptar esa forma de pensar, porque si no, él no está dejando libertad a la justicia de Dios, él está dando libertad a la suya propia. Y así no se ganan los intereses del Señor. Nosotros nos sometemos a la causa de Dios. No es fácil, no es fácil. Nosotros decimos: es que no me gusta que me vean la cara de... Eso no es así. Pero esa es la arrogancia y la soberbia del hombre. Pero realmente yo leo en toda la Escritura y yo nunca vi al Señor Jesucristo con una expresión de ese tipo. Dice la Escritura que más bien, dice, Él callaba, no abría su boca cuando le injuriaban. Más bien, dice, bendecía cuando le maldecían. Eso es tremendo, eso es opuesto, o no es opuesto a lo que el ser humano normalmente hace. Por supuesto que sí. Esto, por eso, es del cielo. Y decir, sufrir así, sufrir persecución por causa de esta justicia, es seguir el ejemplo de Jesucristo. Y Dios quiere que nosotros suframos por causa de esa justicia, y es lo que Dios aprueba. Dios aprueba eso. Leamos en Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. Dice el Señor así, en su palabra: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
Esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? De Dios. No dice ahí, es aprobado por la ONU porque te va a dar un premio. No, es aprobado ¿por quién? Por Dios. ¿Sabes por qué es aprobado por Dios? Porque Él mismo se sometió a este padecimiento. Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó ¿de qué? De sí mismo. Y se hizo hombre como nosotros. ¿Para qué? Para sufrir injusticia, para ser perseguido también por causa de la justicia. Por eso dice, si ustedes como cristianos, haciendo el bien, sufren y lo soportan, son aprobados. Son aprobados porque Jesucristo, varón experimentado en quebrantos, varón experimentado en dolores. Pero dice la Escritura, mas Dios a lo sumo le exaltó, porque Él se sometió a sufrir a causa de esa justicia. Él padeció persecución, haciendo siempre el bien. Pero nótese que dice, si pecando sois abofeteados, si lo soportáis, dice, si pecando a veces, ahí la gente te hace injusticia y tranquilo, ahí te llevas bien, hasta te volvés a juntar con la gente ahí mismo, ahí andás con él, te roban, pero ahí andás otra vez con el que te robó, y tranquilo, y lo sufrís, dice, si pecando, haciendo lo malo aún en tu fechoría, ¿cuánto más crees que sufrir por causa de lo que Dios aprueba justo? Eso es bienaventuranza. Pedro 3:17, ahí en la misma carta, en primera de Pedro, voy a leer el verso 3. Para el ser humano, para el pensamiento humano, es inconcebible que estemos hablando a causa de padecer por hacer el bien. Porque seamos sinceros, ¿cuál es la norma humana? Haz el bien y vas a ver que te va bien. No es cierto, eso es falso. Por lo menos en este mundo no va a ser así siempre, o me van a decir que sí. A la gente buena no le pasan malas cosas. ¿Quién dice eso? Yo no vivo en el cielo para no esperar que no me vayan a hacer malas cosas. Yo vivo donde hay ladrones, donde hay delincuentes, donde hay asesinos, donde hay drogos, donde hay de todo. ¿Y quién dice? No te creas de que vas ahí, que no te van a hacer nada. No, estamos expuestos a cualquier cosa porque no estamos en el cielo. Aquí hay injusticias todavía. Si no, lee Eclesiastés cuando dice la Escritura, miré más allá debajo del sol, dice ahí miré iniquidad. En el lugar del juicio, injusticia, dice. Pero obviamente habrá un lugar, sí, donde habrá justicia, pero será cuando Dios culmine todas las cosas. Pero sufrir por causa de la justicia, la gente no concibe eso. El consejo de la gente es, a los que hacen bien les va bien, hombre. Si vos no te metes con nadie y todo, sí, vos no te podrás meter con nadie, pero el de afuera sí se quiere meter con alguien. Y se quiere meter con vos. Y te va a buscar para buscar problemas. Entonces esa regla descartémosla. Sepamos una cosa, el cristiano se somete aún a sufrir injusticias y persecución en esta vida. Porque ese es este mundo. Dice 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo ¿qué? El bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, ¿cómo es mejor padecer? Persecución, haciendo el bien que haciendo el mal. Esa es la voluntad de Dios. Y como le dije, es la voluntad de Dios porque también su propio Hijo Jesucristo se sometió a padecer por causa de la justicia. Se sometió a padecer por causa de la justicia. Entonces, entendamos esto claramente. La persecución, ya sabemos cuál puede ser, viene de parte del reino de las tinieblas y como cristianos estamos expuestos a eso, ¿ok? No se crean que dicen al cristiano nadie le hace nada, no lo toca. No es cierto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo que no pueden hacerle daño es a su alma porque Dios la tiene y la guarda, pero a un cristiano le pueden robar en el bus. Puede sufrir persecución por parte de una persona que le cae mal y le quiere hacer daño. Pero nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Miren, desde antiguo siempre ha habido persecución en contra de Dios porque ya conocemos el opositor. Y veamos un ejemplo. Ustedes se acuerdan del profeta Elías, han leído sobre Elías. El pueblo estaba en una idolatría tremenda, adorando al dios Baal, trayendo la desgracia y la ruina sobre el pueblo de Israel. Se levantó un hombre a causa de la justicia de Dios, este hombre Elías. Y por causa de pararse por la justicia de Dios, ¿qué creen que hicieron? No lo premiaron, lo mandaron a amenazar, le mandaron a decir,
mañana a esta hora él tiene que estar muerto. Lo iban a perseguir porque fue un hombre que se paró por Dios. Leamos en Primera de Reyes 19:10. Primera de Reyes 19:10. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 19:10. Después de que Elías está huyendo porque la mujer Jezabel, esposa de Acab, lo mandó a seguir para matarlo, porque quería acabar con el profeta de Dios. Lo mejor, dice, que nos puede pasar, dice, es que no haya profeta de Dios, porque ese hombre no nos permite adorar a los Baales. Pero como este hombre se paró por la verdad, entonces, bueno, que sufra por ella, lo vamos a perseguir hasta matarlo. Y miren lo que dice ahí. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado, oiga bien, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. ¿Y qué dice? Y me buscan para quitarme la vida. Persecución por causa de la justicia, porque este hombre dice: quiero honrar a Dios. Por celo de Dios, él hizo lo que hizo con esos profetas falsos de los Baales, al cual el pueblo se estaba sometiendo. Él hizo justicia al quitar la idolatría del pueblo. ¿Hizo o no hizo justicia al quitar la idolatría del pueblo? Porque Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero fue perseguido a causa de eso. ¿Qué dice ahí él? Han matado a tus profetas, Señor. Los han perseguido hasta matarlo. Y ahora a mí me buscan también para quitarme la vida. Vemos que este tipo de persecución fue porque este hombre anunció lo que era recto delante de Dios. Y no solo lo anunció, él hizo lo que Dios le mandó a hacer. La persecución también, vemos otro ejemplo. Ustedes saben de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue perseguido por un hombre llamado Herodes. Sin embargo, parecía que Herodes le tenía miedo, porque antes de mandar a hacerle daño, ¿qué dice? No, es que Herodes no le quería tocar porque sabe que el pueblo tenía a Juan por profeta. Es decir, el pueblo sabe que Juan era un hombre de Dios. Pero, querida persona, como les dije, aquí en esta vida nos pueden hacer cualquier cosa. ¿Qué le hicieron después a Juan? Lo mandaron a agarrar, lo metieron a la cárcel, y porque denunció el adulterio de Herodes y le dijo: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Pero como quería llegar a su pecado y la mujer se confabuló, ¿qué fue lo que hizo? Pedirle la cabeza y mandarlo a matar. Mandaron a traer a Juan, lo metieron a la cárcel por causa de la justicia. ¿Se paró o no se paró este hombre por causa de la justicia? Hasta el mismo Herodes sabía, porque dice: no, no le quiero mandar a prender porque tengo temor del pueblo, la gente sabe que ese hombre es de Dios. Como queriendo decir, si yo lo mando a matar, el pueblo se me viene encima. Pero obviamente los cristianos no son rebeldes ni son insurrectos. Ellos son personas que siguen la paz en primer lugar. Así que no iban a buscar cómo vengarse, porque la justicia es de Dios. Pero mataron a Juan el Bautista por causa de pararse por la verdad. Veamos otro ejemplo. Hay persecución también por causa de la predicación del Evangelio. Y esto, desde que nació la iglesia primitiva, esa persecución es constante. Persiguen a los cristianos porque se predica el Evangelio. Vamos a leer unos textos. Vamos a ir a Hechos 5. Hechos 5, vamos a leer del 26 al 29. Hechos 5, 26 al 29, dice así: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Nótense, cuando dice que temían ser apedreados por el pueblo, era porque sabía que a la gente que estaban agarrando era gente que no hacía daño, eran cristianos. Luego dice: cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis a ese hombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿qué es lo que querían hacer con ellos ahí? ¿Por qué creen que los estaban persiguiendo?
Este era un tipo de persecución para censurar ¿qué? El mensaje que predicaban. Los querían mandar a callar. Y así comienza la persecución primero. O se callan o los matamos. ¿Cuál de las dos? Primero hicieron eso. Los siguieron para meterlos a la cárcel. La persecución contra la iglesia, los andaban buscando donde quiera que se reunieran para echarlos presos. Y le dice aquí el sumo sacerdote, que acaso no les dijimos que ya callen, que dejen de enseñar ese mensaje. Los andaban persiguiendo. Los apóstoles conocían que iban a padecer persecución por causa del reino. Los apóstoles sabían eso. ¿Y saben qué hicieron ellos? Como ellos sabían que iban a padecer por causa de la justicia, pero no solo que iban a padecer por causa de la justicia, sino que eran bienaventurados, porque el que les dijo que iban a sufrir era el mismo Dios. ¿Y saben qué hicieron ellos? Entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no podemos callar, no podemos dejar de predicar la palabra. Aunque nos persigan, aunque nos quieran censurar, ¿qué dice Él? Como somos bienaventurados y como estamos sufriendo por causa de la justicia de Dios, ¿qué dice Él? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quienes sufren por causa de la justicia se someten a Dios en todo momento. Dios los guarda, Dios los respalda. Y por eso estos hombres estuvieron dispuestos a decir, no vamos a callar. No vamos a callar. Porque querían censurar la predicación. Hay gobiernos, por ejemplo el de China, que inclusive creo que mandaron a hacer una Biblia o la mandaron a reinscribir, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque no quieren este mensaje. Y al que lo ande predicando, lo van a buscar y encontrarlo hasta donde sea. Leí la historia de un hombre que llevaba unas Biblias a escondida, un misionero americano ahí en la China. Pero era escondida porque el gobierno lo buscaba porque está prohibido predicar la palabra. Y cuando el hombre llegó y se metió en un cuarto oscuro, con miedo, sintió que lo agarraron. Pero los que lo agarraron fueron los cristianos y le dijeron, aquí vas a estar tranquilo, aquí es donde podemos leer la palabra, dice. Ya lo llevaron a un cuarto donde pusieron luz y ahí el hombre les dio la Biblia, les dio las cajas de Biblia y los cristianos con hambre y sed de justicia, buscando cómo leer la palabra, pero metidos en un cuarto oscuro. ¿Por qué? Porque si los agarraban, se las quemaban y a ellos mismos los podían quemar. Persecución, se esconden, se tienen que esconder. Cuando realmente deberíamos con toda libertad enseñar la palabra, ¿no lo creen? Pero la gente no se esconde cuando va a beber guaro a un bar. No se esconden cuando van a hacer maldad. Este mundo permite que la gente que hace iniquidad no se esconda, sino que lo haga al descubierto. ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos persigue? ¿Quién persigue a los que hacen iniquidad? Si vemos de que pueden censurar la palabra de Dios y pueden tolerar la vulgaridad, la pornografía y lo malo, el mundo lo tolera, pero el mundo no puede tragarse esto porque lo detesta, lo aborrece. ¿O me van a decir que no? El mundo puede tragarse cualquier inmundicia, cualquier basura que haya allá afuera, pero el mundo no puede tolerar esto. Por eso el Señor dice, yo la luz he venido al mundo para que no estén en tinieblas, pero el mundo no quiere venir a la luz porque yo testifico que sus obras son malas y por eso me persiguen. Por eso me persiguen, pero no persiguen a la maldad, no. Pero tienen los cristianos que andarse escondiendo. Tienen los cristianos que andarse escondiendo. Yo me pregunto si los que toman licor y van a los bares les dicen multa de $10,000 a todo el que se ande metiendo a beber en los bares. Me imagino que sí se van a ir a buscar cómo esconder para seguir bebiendo, porque el mundo no para de hacer su maldad. Pero eso no lo hacen, o sí lo hacen. Pero censuran y persiguen el mensaje del evangelio y quieren esconder esta verdad porque no les conviene. Entonces, esto que hicieron con los apóstoles, los quieren hacer hoy también. Quieren callar la predicación del evangelio y persiguen el mensaje del evangelio porque lo quieren acabar. Demos gracias a Dios que nosotros nos podemos reunir. Yo no sé lo que significa una persecución realmente. Aquí, por la gracia de Dios, con toda libertad podemos predicar la palabra. ¡Qué bendición! Y yo me pregunto, en esos países donde sí hay persecución, ¿cuánta sed y cuánta hambre tiene la gente del evangelio? Pero tal vez aquí dice el Señor, ustedes están saciados. Quiera Dios que empecemos a tener hambre, dándonos cuenta que tenemos aquí el banquete delante de nosotros y que no nos persiguen para predicarla. Entonces,
Este es del tipo de persecución que es de censura. El tipo de persecución que es de censura. Ahora también, ¿por qué realmente persiguen a los cristianos? ¿Por qué sufrimos persecución? Porque el mensaje que nosotros predicamos, porque esta palabra que nosotros predicamos condena las malas obras del mundo. No somos nosotros, querida persona. Este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje de Dios. Y cuando nosotros hablamos de parte de Dios. Pero la gente no lo quiere sufrir porque le choca. ¿A qué me refiero con esto? Que la integridad del mensaje del Evangelio desencadena hostilidad por parte del mundo. Desencadena hostilidad por parte del mundo. El mundo comienza a perseguir a los cristianos porque dicen que nosotros ahora somos homofóbicos, que ahora somos el uno y lo otro, y para todo nos ponen un título. No, querida persona, no es por eso. Es que enseñamos la verdad. Si se dieran cuenta de verdad, ¿qué es lo que la palabra de Dios enseña? Nos dejarían de andar tildando con títulos. Pero ¿por qué buscan cómo ponernos un título para perseguirnos? No solamente porque tienen enemistad con nosotros, sino porque no quieren este mensaje. No quieren este mensaje. Va a llegar un momento, yo no sé si ya hay en algunos países, en donde si ya predicamos en contra de cualquier inmoralidad o cosa incorrecta de este mundo, va a decir la iglesia que predique eso, van presos toditos. Yo no sé si hay lugares, yo me imagino que sí, que ya deben de haber lugares que hacen eso. Pero Pedro nos vuelve a decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el que sufre por la justicia es bienaventurado. Es bienaventurado. ¿Quién dice que no quieren censurar el mensaje de los cristianos? ¿Por qué creen ustedes que de aquí de la Biblia la gente toma lo que le conviene y hace su propia iglesia? O los grupos que existen que promueven alguna ideología malvada hacen sus propias sectas. Porque no les gusta lo que la palabra de Dios enseña. Entonces ellos hacen su propia doctrina porque ellos no quieren someterse a la justicia de Dios. Y por eso van a ver como enemigos a aquellos que prediquen la palabra de Dios. Y los van a buscar como censurar, los van a buscar como callar. ¿Quién dice? Hay canales de YouTube que yo he conocido que son cristianos, donde se predicaba tal vez en contra de que, digamos, un matrimonio de hombre adopte a una niña, o que se censurara, pues, toda esa maldad, pues, ¿verdad?, que está en contra de la justicia de Dios. ¿Por qué creen que les empiezan a cerrar canales? ¿Por qué creen que les empiezan a bloquear las páginas y todo eso? Eso es persecución. Eso es persecución. ¿Por qué? Porque no queremos ese mensaje. Queremos la libertad para que el mundo haga lo que quiera. Pero miren, nosotros no somos personas opresoras. Nosotros, dice el Señor, somos pacificadores. Y bienaventurados aquellos que anuncian la paz. Este es el mensaje de la paz. Pero el mundo no lo ve como el mensaje de la paz, porque el mundo está en guerra con Dios. Pero nos van a perseguir para querernos censurar, porque el mundo no tolera eso. Y veamos un ejemplo acá. Vamos a ir a Hechos 17, 5 y 6. Hechos 17, 5 y 6 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, un hermano, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Así van a agarrar a los cristianos también. Estos que andan predicando que no existe la identidad de género, que no existe esto, estos que andan predicando este mensaje, trastornan al mundo y ya vinieron aquí. Así como llegaron a sacar a estos de su casa, así van a sacar a los cristianos de las iglesias. Porque el mundo los quiere censurar. Y por ahí va a venir la persecución. Claramente dice: pero ahí no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Qué es lo que quiere hacer el mundo? Censurar el cristianismo. ¿Por qué lo persigue? Porque lo quiere censurar. Y no estoy hablando de todo cristianismo. Estoy hablando del cristianismo que se para por la justicia de Dios. Porque si hay una iglesia que tolera la maldad y toda la iniquidad que el mundo hace, es decir, que no la censura, aquí no hay problema, nos llevamos bien, ¿verdad? Pero el Señor a nosotros, los creyentes verdaderos, nos dice:
de que nosotros no podemos participar de las obras de las tinieblas, sino más bien censurarlas, reprenderlas. Pero obviamente cuando nosotros nos paramos por la justicia, cuando lo que abrazamos es la verdad de Dios, vamos a sufrir a causa de este mensaje y nos van a querer censurar. ¿Por qué creen que el Imperio Romano mandaba a perseguir a los cristianos hasta matarlos? Porque se creía que el César no era un hombre, sino que era un Dios. Y como los cristianos no adoraban hombres, no adoraban ídolos, sino que los cristianos creen en el Señor Jesucristo como el único y sabio Dios, que dice ese hombre, no me gustan, seguilos, acabalos. Los persiguió por eso. Es decir, si al gobierno o a lo que sea no le parece o ya va en contra de los intereses pecaminosos del mundo, el cristianismo va a ser una doctrina a la que van a buscar cómo acabar y perseguirla. Pero el Señor claramente nos ha dado la victoria y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Qué bendición esa, ¿no? Porque pase lo que pase, el mundo nunca va a acabar con la palabra de Dios. El mundo nunca va a censurar la palabra de Dios por mucho que trate. Porque cielos y tierra pasarán, mi palabra no, dice el Señor. ¿No se dan cuenta que cuando persiguen y censuran esto, no es la iglesia, no es a nosotros, es a Dios? Porque a quien buscan callar es a Dios, no a un pastor. ¿Ustedes creen que es a un pastor que buscan callar? Es a Dios, porque es la palabra de Dios. Si un hermano se para por la verdad y predica la palabra de Dios, cuando el mundo lo quiere censurar, está peleando contra Dios. ¿Y quién se rebeló contra Dios y le fue bien? Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabes por qué? Porque es el Dios cuya justicia es recta, es perfecta y no se equivoca. Eran perseguidos los cristianos, los quemaban en la hoguera, se los daban de alimento a los leones, porque eran el tipo de gente que la sociedad no quería. Aunque se daba buen testimonio de ellos. Yo leí un libro de historia en donde mucha gente hablaba bien de los cristianos de la iglesia primitiva, daban buen testimonio, pero aún así los mataban. ¿Por qué razón los mataban? Porque no compaginan con los intereses del mundo. No compaginan, entonces es necesario acabar con aquellos que siguen la justicia. Entonces los perseguían hasta acabarlo. Pero ¿saben una cosa? Yo pienso que había una gran unción de Dios en esas personas que morían con valor y con alegría. Morían con un gozo realmente, pero eso es algo sobrenatural, eso es espiritual. Hubo un hombre al que perseguían y cuando lo llegaron a agarrar, el anciano Policarpo, lo llegaron a agarrar, como ya él era muy anciano, los romanos le dijeron todavía que le querían perdonar la vida porque ya era un señor mayor. Pero pues que ya negara su fe, le dijeron. Niega tu fe ya, y eres un anciano, no te vamos a hacer daño. Y él dice, nunca me ha pagado mal a quien yo he servido, ha sido fiel. Y dice, la hoguera en la cual me vas a quemar, acabarán conmigo en media o una hora. Las llamas del infierno acabarán conmigo eternamente. Entonces, puedo sufrir, dice, un rato de llama, pero me voy a la gloria. Sufrió por causa de la justicia. Lo quemaron, se murió. Pero dice el Señor, de gran estima es la muerte de sus santos delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya se van de aquí. Y dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo. Después de eso nada te pueden hacer. Nada te pueden hacer. Ciertamente somos seres humanos y da mucha tristeza. Pero quien tiene una esperanza en Cristo, yo digo algo, solo el que tiene a Dios en su corazón puede enfrentar algo tan duro como eso, porque el poder que le viene a esa persona es sobrenatural. Es Dios el que finalmente lo manda a traer y se lo lleva. Lo manda a traer y se lo lleva. A un hombre en Inglaterra lo perseguían también por andar predicando y por enseñar la palabra de Dios. Lo perseguían y finalmente lo agarraron a él con su familia, hicieron un hoyo y lo llamaron a negar su fe y lo enterraron junto con toda su familia. Vio morir a sus hijos. Yo digo, qué cosa más dura, qué cosa más cruel. Pero así murió por causa de la justicia, porque lo querían censurar, porque no quieren la palabra de Dios, porque el mundo aborrece la luz, por eso no viene a la luz. Yo me pregunto, ¿no mandan a censurar
a un montón de cantantes que cantan música basura. ¿Lo censuran? Yo no veo que lo censuren. No, y seamos serios. O sea, ¿cuánta basura hay en esos videos y en esas músicas? ¿Cuántos de nuestros hijos están perdidos a causa de esa basura? Y yo no veo que censuren eso. Ah, pero predican la palabra de Dios. Manda a cerrar las cuentas de YouTube. Ahí está la guerra. ¿Por qué? Porque el mundo de las tinieblas odia la luz. Y hay persecución contra los cristianos. Hay persecución. El mundo es perverso. El mundo es malo. Y el Señor nos quiere dejar bien en claro que al ser cristianos nosotros, aún estamos en este mundo. No somos del mundo, pero estamos en él. Pero el Señor dice, yo solo pido, Padre, que lo guarde de este mundo. Que lo guarde de este mundo. Por eso nuestra mirada no debe estar acá, sino más bien en los cielos donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahora, quiero que nosotros sepamos de que nuestro Señor Jesucristo también padeció. Él se sometió a ese padecimiento, a ser perseguido. Inclusive, cuando Pablo fue convertido, ¿qué le preguntó el Señor Jesucristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? No dice por qué persigues cristianos, sino que dice, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dice? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero el Señor Jesucristo mismo lo confronta y le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Ya me imagino yo cómo el Señor aquel día le preguntará a esos gobernantes o a aquellos que censuraron la palabra de Dios o que persiguieron a los cristianos, ¿por qué me perseguiste? ¿Qué le van a responder a Dios? Que quisiera ver la cara yo de esos hombres que aquí supuestamente son los más malos, los más fríos. Dice la Escritura que en aquel tiempo dirán a las peñas, caed sobre nosotros y ocultarnos de la ira del Cordero. Los hombres no tienen ni una pizca de conocimiento del poder de Dios. De verdad se los digo. Si la conocieran, temblaran. Y no temblaran cobardemente por su iniquidad, temblaran verdaderamente para arrepentirse de su maldad. Porque no todo el que tiembla delante de Dios es alguien que tiembla correctamente. No, hay quienes tiemblan por su cobardía y sabe el juicio que le viene. Pero hay quienes tiemblan porque se quieren someter a Dios. Y Dios dice, yo miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Aún nuestro Señor Jesucristo, cómo padeció persecución, que aún hasta cuando lo traiciona Judas, viene y dice, ¿por qué habéis, como contra un ladrón salieron con espadas, con palos? Tanto tiempo, dice, estuvo entre vosotros, dice, y ahora me andan persiguiendo con palos y con esto, como que yo fuera un ladrón. Nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso no tuvo que andar huyendo? ¿Cuántas veces tuvo que salir corriendo de una sinagoga porque le iban a agarrar la pedrada? Más de una vez. Y yo les hago una pregunta. ¿Nos hizo un mal? ¿Nos trajo un mal? El Señor nos trajo la paz. Nos trajo la vida. Nos trajo la gloria del reino de los cielos. Pero a ese lo perseguían. ¿Y saben por qué? Leamos Salmos 38:20. Salmos 38:20. Salmos 38:20. Dice así, los que pagan mal por bien me son contrarios. ¿Por qué razón? Por seguir yo lo bueno. En cierta ocasión el Señor Jesucristo le preguntó a los fariseos, a ver, ¿por cuál de las obras me van a apedrear? ¿Por cuál? Por ninguna, dice, sino porque te haces Dios. Él era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Dios en persona, el justo que iba a morir por los injustos. Ahí está. Dice, los que pagan mal por bien me son contrarios. ¿Por qué razón? Por seguir yo lo bueno. Fue perseguido por causa de la justicia. Perseguido, y como les dije, con palos y con todo, como contra un ladrón de verdad. Y le hizo resistencia. No les hizo resistencia. Por eso les dije que los cristianos no son personas que hacen guerra como la hace el mundo. Sino más bien él le dijo a Pedro, si por la espada vas a morir también. No es así en el cristianismo. En el cristianismo es bienaventurados los que sufren la persecución.
por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo padeció hasta la muerte. ¿Y padeció qué? Muerte de cruz. Miren, 3 años fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no habla mucho en relación a antes de eso. Da ciertos detalles, pero esos 3 años de ministerio, perseguido a capa y espada por predicar la verdad. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser Cristo menospreciado si dejó el cielo para venir a ser aquí un prófugo, no de la justicia, sino a causa de la maldad de la gente? Solo por querer salvar a la humanidad. Se sometió a persecución. Fue perseguido por causa de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo me pregunto, Señor, ¿por qué dejaste el trono? ¿Por qué dejaste la gloria para venir a andar huyendo de aquí, de allá, de aquí, de allá, si no eras ni un criminal? Sí, pero tuve que venir para salvar al criminal. Mi Señor Jesucristo padeció persecución y Él no hizo nada injusto. Él mismo se sometió a ese padecimiento. Por eso nosotros los cristianos también debemos de saber que la persecución entre nosotros es posible. ¿De cuál índole? No sé. La voluntad de Dios, hasta dónde nos va a permitir, no lo sabemos. Solo roguemos que nuestra fe no falte. Solo roguemos que nuestra fe no falte. Leamos 1 Pedro 4:1. 1 Pedro 4:1. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Ya vieron? Si Cristo mismo padeció tales cosas, ¿nosotros qué debemos hacer? Armarnos del mismo pensamiento. No es que a nosotros no nos van a tocar y no nos van a hacer nada. Ciertamente Dios nos guarda y cuida de nosotros. Pero recordemos, nuestra patria no es aquí, nuestra patria es en el cielo. Yo no sé por qué hay personas que a veces dicen, a mí no me pasa nada, y a veces son personas que en realidad ni siquiera se encomiendan a Dios. No, Dios protege y guarda lo suyo y no me hacen nada. Pueden ahí estar unos vagos, se agarran y pasan en medio de la balacera y no me hacen, no Señor, no pase, lo van a matar, porque en realidad es peligroso. O sea, a cualquiera le pueden hacer daño. Porque este mundo es injusto, reina la injusticia. La protección que nosotros tenemos es que, ¿saben qué? Hay un lugar, un hogar reservado para nosotros. Una esperanza bendita. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué es que son bienaventurados? Disculpen si me extendí un poco, pero ¿por qué es que son bienaventurados? Los que sufren. ¿Saben por qué son bienaventurados? Vamos a ver esas razones. Vamos a ir a Salmo 11:7. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Leamos ahora entonces por qué es que son bienaventurados. Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama ¿qué? La justicia. El hombre recto mirará su rostro. Pero aquí va de la mano todas las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las personas que siguen la justicia son personas de limpio corazón y van a ver a Dios. Van a ver a Dios. Dice, porque Jehová es justo, ama la justicia. El que sufre persecución por causa de la justicia, dice, mirará a Dios, mirará su rostro. Otra razón por la que son bienaventurados es porque no somos como el mundo que sufre porque en esta vida nunca se pueden hacer justicia de alguna cosa y se llevan el rencor y el odio hacia las tumbas, deseando justicia, que se consuma justicia. Nosotros los cristianos sabemos que un día se va a hacer justicia. Y no solamente se va a hacer justicia, sino que también va a haber un gozo. Vamos a ir a Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 dice: ¿qué hará el Señor con todos aquellos que sufren persecución a causa de la justicia? ¿Por qué son bienaventurados? Porque dice aquí el Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras se acabaron. Se acabaron. Dios nos dará un consuelo y un descanso eterno de todas las injusticias que hayamos sufrido a causa del reino. Nótese bien,
No las injusticias que sufrimos por nuestros pecados, esas las vamos a pagar hasta el último centavo, porque la Biblia dice, no saldrás de la cárcel hasta que pagues el último centavo. Esas serán las que pagaremos por nuestro pecado. Pero las que suframos a causa del reino, a causa de la justicia, dice el Señor, yo les voy a dar un consuelo. Quitará el Señor toda lágrima de ellos, porque ya estas cosas se acabaron. Se acabaron. Por eso somos bienaventurados. El mundo aquí no promete esa satisfacción. No. Pero Dios promete un gozo eterno, porque Él es el Dios de toda justicia. La gente que se muere en este mundo deseando que la justicia se haga, puede morir y si no se encomendó a Dios no se ve en paz, porque no va a haber la justicia. Pero el que muere en paz con Dios, aun cuando haya sufrido las injusticias más terribles en esta vida, podrá tener consuelo en aquella vida. Pero el que no muere así, no se la crea, no descanse en paz. La paz solo la da Cristo. La paz solo la da Cristo. ¿Por qué otra razón son bienaventurados? Volvamos a Mateo 5:10. Son bienaventurados porque dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? De esos cristianos que hoy están siendo decapitados por reunirse en un país donde no toleran el cristianismo. Aquellos que murieron en la iglesia primitiva por causa del imperio romano que los mandó a matar y los persiguió, dice el Señor, de eso es el reino de los cielos. Es decir, al matarlos, solo les dieron el ticket directo para que se fueran al cielo. Humanamente hablando, suena como ilógico decir que les hicieron el favor de mandarlos rápido al cielo, porque obviamente sabemos que es una atrocidad la que le hicieron. Pero por otro lado, desde el punto de vista espiritual, el Señor se los llevó. Sí, el Señor se los llevó, los mandó a traer y ya están con Él. Ya están con Él. Para la mente humana es inconcebible, esto es locura. Pero no, matar a un cristiano no es hacerle una maldad. En el sentido espiritual le hace un bien porque lo manda directo donde Dios. Y Dios allá lo espera para consolarlo eternamente y para siempre. Allá es más, ni se van a acordar los cristianos, creo yo, de las persecuciones de esta vida. Porque allá está Jesús. Y allá están con Él. Y los que los perseguían ya fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego junto con el diablo. Y ya allá están los cristianos donde está Cristo. ¿Por qué son bienaventurados? Vamos a 2 de Pedro 3:13. 2 de Pedro 3:13. Son bienaventurados porque estos, los que sufren persecución por causa de la justicia, el Señor les dice esto. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. ¿Aquí mora la justicia? No. Ya les dije, Eclesiastés dice, miré en el lugar de la justicia, ¿y qué? Iniquidad, hay impiedad. Pero los cristianos, dice, tenemos una cosa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde mora qué? La justicia. Ahí sí estaremos contentos con Dios, porque ahí sí hay justicia verdadera. Pero solo aquellos que sufran son bienaventurados. La verdad es las cosas que es una maravilla saber que Dios dará consuelo a todos aquellos que han sufrido persecución por causa del reino. Y ya les dije, persecución no es solo que busquen para matarte, sino para censurarte, agresión, hostilidad. Una persona inclusive que puede ser alguien que solo te anda acosando, mandándote mensajes y vos de qué te las das. Ese es un tipo de persecución, es un tipo de hostigamiento. Ay, ¿cómo te dicen el cristianito? Ese es un tipo de persecución, porque es una agresión, es un tipo de hostigamiento, hostilidad. ¿Cuántos cristianos no son perseguidos de esa manera? ¿Cuántos cristianos no son perseguidos así a través de las redes o a través de sus correos? Pero allá Dios nos va a librar de todo eso. Ahora, ya para ir concluyendo, ¿quiénes son esos bienaventurados? ¿Cómo actúan esos bienaventurados aquí en esta tierra? ¿Quién es un bienaventurado que sufre por causa de la justicia? Veamos un poco el carácter de un bienaventurado que sufre por causa de la justicia. Número 1, los que sufren por causa de la justicia de Dios son bienaventurados porque no se vengan, no deben vengarse. Número 2, porque no deben de ser vencidos de lo malo,
sino vencer el mal haciendo el bien. Número 3, no deben de devolver a nadie mal por mal. Vamos a Romanos 13 para que leamos. Este es el carácter de esos bienaventurados. Esta es la manera en que esas personas bienaventuradas viven y sufren a causa de la justicia. Así es como sufrimos los cristianos a causa de la justicia. Vamos a ir a Romanos 13. Romanos 13. Voy a leer el versículo. Romanos 12, perdón. Romanos 12, voy a leer el verso 17. Romanos 12, verso 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ese es uno que sufre por causa de la justicia. No es como el mundo, vos me das, yo te doy. Botellito de Jerez, todo lo que me digas es al revés. No. El que sufre por causa de la justicia no se venga, no devuelve mal por mal. No es, mataron a unos cristianos en una iglesia. Bueno, le vamos a ir a poner una bomba allá a la iglesia católica entonces. No, los cristianos no son terroristas. Sí, los cristianos no andan haciéndole guerra a espada ni matando a la gente. Los cristianos, dice el Señor, sed manso y humilde de corazón, aprended de mí, dice el Señor. Aquel que cuando le maldecían, más bien, bendecía. Entonces, un bienaventurado es una persona que sufre persecución, pero de esta manera. Es más, ¿saben una cosa? Probado científicamente está. Voy a meter esta parte. Ahora sí me pasé un poco, ¿verdad? Generalmente termino rápido, pero ya... ¿Me dan un chance? Adelante. Bueno, probado está que las personas que viven así, vos me haces, yo te hago. ¿Cómo me desquito? Probado está que de ahí vienen muchos males, diabetes, colitis, colesterol y un montón de cosas, porque nuestro cuerpo reacciona, se activan emociones, se activan células en nuestro cuerpo, y una persona, ve a una persona rencorosa. ¿Cuántas personas rencorosas no han muerto de un infarto, de un derrame? Sí, quedaron listos. No es sano, ni humanamente hablando es sano. ¿Saben una cosa? La persona que vive así experimenta paz sobrenatural. Pero eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer Dios. No devolver mal cuando me hacen mal. La carne dice, ay, espérate. Yo soy cristiano, pero el machete no. Sí, cuidado y el machete es más cristiano porque ese no hace nada. Sí, pero la gente dice, ay, que me haga una cosita y vas a ver lo que le hago. Pero cuando nosotros no nos vengamos, estamos liberándonos de toda esa maldad que puede destruir hasta nuestra salud. Sinceramente se lo digo. Sinceramente se lo digo. No debemos de devolver mal, ni ser vencidos por el mal. Nos hacen mal, debemos de siempre hacer el bien. El bien. El bien. ¿O me van a decir que esa es la manera en la que el mundo enfrenta la injusticia? No, el mundo no enfrenta la injusticia así. Me venís a agarrar la casa pedrada, te pongo una bomba. Pero el Señor dice que bienaventurados los que sufren de esta manera. También la Biblia dice, Romanos 12, 19. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No ande buscando cómo vengarse usted. Usted déjele las cosas a Dios. A Dios. Cuando usted busca vengarse, usted trae males a su corazón. Hubo un hombre a quien le hicieron daño y por mucho tiempo le hicieron daño. Y él realmente acumuló en su corazón todos esos resentimientos y esos rencores. Y hasta el día en que lo sacó, tuvo paz. No crean que la gente fría es gente feliz. Ustedes dicen, ese hombre frío, ese es el más malo de todos. No es cierto. En su soledad son personas que ya no se aguantan ni a ellos mismos. Sí, ya no se aguantan ni a ellos mismos. ¿Cuánta gente así ha terminado quitándose la vida?
porque no aguantan con su propia conciencia que los atribula. Pero el cristiano está en paz. Es inconcebible para la humana razón pensar que cuando nos hagan mal, estemos felices. Ah, mira, te quería contar qué alegre, ayer se me robaron el televisor, fíjate, y me siento feliz, se lo llevaron. Bueno, si se acaba de convertir en cristiano y se lo llevaron porque veía novela, pues bien, bendito sea Señor, qué bueno que se lo llevaron. Pero a lo que quiero llegar es de que nadie actúa así normalmente cuando nos hacen una injusticia, ¿o sí? Pero cuando Dios está en nuestros corazones, Dios sí hace que haya paz en nuestros corazones. En un libro estaban torturando a unos cristianos, los tenían encerrados en un lugar donde los iban a matar y estaban muriendo, pero los hombres que los estaban torturando vieron de que ninguno de ellos o les estaba diciendo, va a ver, allá Dios te va a castigar, nada, simplemente los estaban matando y estaban más bien ayudando a los más débiles para que los más débiles vivieran un poco más y los otros fueran muriendo. Sucedió algo que solo el poder de Dios hizo. Los hombres que estaban torturándolos se quitaron su uniforme militar, se metieron y murieron con ellos. ¿Quién hace eso? Solo Dios. ¿Cómo contrarrestaron la maldad? Haciendo el bien. Pero ¿qué tal si ahí muriendo, a ver, allá le voy a poner queja a Dios para que te mande a la caldera más grande por haberme metido aquí? No, el cristiano estaba padeciendo, dejándole las cosas a ¿quién? A Dios. ¿Y qué hizo Dios por medio de eso que pasó? Hizo que los torturadores se convirtieran a Dios. ¿Cómo atrajo Dios a Pablo el perseguidor? Llamándolo a su gloria. ¿Y cómo se entregó Pablo? Hasta lo sumo. Porque dice, yo Pablo, habiendo sido perseguidor, blasfemo, fui recibido ¿a qué? A misericordia. Porque el Señor no me pagó mal por mal. El Señor no me devolvió mal por mal. El Señor me colmó de misericordia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La verdad de las cosas es de que, recordemos, los cristianos no se vengan, no deben de ser vencidos de lo malo. Y otra cosa, no debemos de cansarnos de hacer el bien. Hay un texto, no recuerdo la cita, pero sí está en una de las epístolas del apóstol Pablo. Dice, no os canséis de hacer el bien. Así que si sufrimos persecución por causa de la justicia, es un privilegio, no humano, sino celestial. Porque la recompensa es de Dios. Y de los tales, dice el Señor, es el reino de los cielos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra trasciende el pensamiento de los hombres, Señor. Porque aún, Señor, el pensamiento de los hombres en su propia bondad es torcido, Señor. Porque perverso y engañoso es el corazón de los hombres más que todas las cosas. Pero en ti, Señor, está toda justicia, toda santidad y toda rectitud. Padre, es una bienaventuranza sufrir por causa del reino. No sabemos, Señor, qué nos vaya a tocar. Solo danos la fe, la confianza y el descanso en ti, la paz. Y que, Señor, nosotros actuemos como cristianos, no devolviendo mal por mal, no vengándonos, no haciendo daño, no maldiciendo a nadie, sino más bien hacer el bien, bendecir a los que nos maldicen y hacer el bien en todo momento. Porque así hizo Cristo con aquellos que lo persiguieron hasta la muerte. Que aún en la cruz muriendo, sus palabras fueron, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.